Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente 2501 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Marcos Luis Lemos Ruano en contra del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de fecha 19 de febrero de 2016, dictada por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Chiquimula, que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el postulante contra la decisión de la misma fecha, que aceptó y rechazó medios de prueba dentro del proceso penal que se instruye en su contra por el delito de casos especiales de defraudación tributaria. La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 15 de abril del 2016, consideró: este Tribunal de Alzada considera que lo considerado por el juzgador de primer grado se encuentra pegado a derecho, en virtud que sus argumentaciones fueron con fundamento en lo prescrito en los artículos 183 y 343 del Código Procesal Penal, pues los mismos preceptúan los parámetros dentro de los cuales puede rechazarse la prueba que fuera ofrecida en el respectivo momento procesal oportuno. Y en el caso que nos ocupa, se establece que el acto reclamado por el amparista es propiamente la infracción de normas procedimentales, cuyo conocimiento es propio de los tribunales de primer grado, pues es la misma ley que fija la forma y momento en el que deben realizar los actos propios, como lo constituye el ofrecimiento de medios probatorios. Por lo que este tribunal no evidencia violación a las normas constitucionales indicadas por el accionante, toda vez que la resolución reclamada fue emitida dentro del ámbito de las facultades legales que le corresponden al juez en la fase intermedia. Por otra parte, la resolución impugnada no constituye acto definitivo que pudiera provocar agravio al amparista, ya que será el momento de emitir la sentencia correspondiente donde se determinará sobre si la decisión del juzgador podría causar agravio. En todo caso, corresponderá al tribunal de sentencia conocer y resolver la controversia, por cuanto es evidente que a quien corresponde valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica razonada es al tribunal de sentencia competente. En ese orden de ideas y sin obviar el carácter extraordinario y subsidiario del amparo, tal razón impide que se use el mismo como una instancia revisora de la función jurisdiccional ordinaria, o que mediante él se revise lo resuelto por los tribunales del orden común, lo cual desnaturalizaría su finalidad y función como acción constitucional protectora de los derechos de la persona garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo que para el efecto existe jurisprudencia reiterada al respecto sentada por la Corte de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió no otorgar la acción constitucional de amparo solicitada por el señor Marcos Luis Lemos Ramos en contra de la resolución de fecha 19 de febrero de 2016 emitida por el juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Chiquimula. Impone al abogado Juan José Regalado, y se impone multa de 1,000 quetzales al abogado, director y procurador Brian Donifan Palacios Herrera, la cual deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad al causar firmeza el presente fallo. Al estar firme esta sentencia, remítase copia certificada de lo resuelto a la autoridad recurrida. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal
y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante, es decir, solicitante del amparo y de la vista pública, señor Marcos Luis Lemus Ruano, quien actúa con el patrocinio de los abogados Luis Alonso Enrique Aguirre Mejía y Brian Donifan Palacios Herrera. Tiene el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Esta representación, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ante esta honorable Corte, quiere proceder a dar sus respectivas argumentaciones. En primer lugar, quiero dejar constancia de dos aspectos torales dentro de la presente sentencia que está siendo puesta del conocimiento de este alto órgano jurisdiccional y que son la base para poder determinar la vulneración a los derechos y garantías constitucionales garantizadas por la Carta Magna a mi representado. En primer lugar, si se observa el amparo interpuesto, existen 6 motivos por los cuales se interpuso el amparo. De los 6, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Chiquimula, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, únicamente resolvió una. Esto ya da el indicio de una vulneración a los derechos y garantías constitucionales. Es decir, no resuelve lo que se le está poniendo del conocimiento. Y en segundo lugar, el otro aspecto toral es el hecho mismo que señala la Corte, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula, ya relacionada, de que esto no es un acto definitivo, puesto que va a ser del conocimiento de un tribunal y un tribunal tendrá que darle el valor probatorio a los medios de prueba que se le pongan a la vista y que tenga el conocimiento del tribunal. Vean ustedes el craso error que existe en esta sentencia. ¿Cómo? Y esa es la interrogante a resolver. ¿Cómo va a poder el tribunal de sentencia resolver de conformidad con la ley y de conformidad con la sana crítica como lo establece la sala al momento de emitir su sentencia, si está denegando los medios de prueba que se ofrecieron en su momento procesal oportuno? Y que esto no es acto definitivo, dice. Y entonces, ¿cuándo voy a tener yo otra oportunidad para ofrecer otros medios de prueba? Dirán en algún momento, bueno, existe el apartado de los medios de prueba nuevos, sí, nuevos, es decir, los que surjan dentro del desarrollo del debate. Estos que yo ya ofrecí, obviamente me van a ser denegados inmediatamente porque yo ya conocía la existencia de los mismos. Entonces no los voy a poder ofrecer como medios de prueba nuevos. Entonces la interrogante se tiene que responder. ¿Es un acto definitivo? Obviamente que sí. Este es el segundo grave error de la sala al momento de emitir la sentencia. Pero entonces vamos un poquito hacia atrás y veamos la resolución de fecha 19 de febrero del año 2016, que es la resolución que es atacada a través del amparo hoy en apelación por haber sido denegado. ¿Qué dijo el juez de primera instancia penal de Chiquimula? Que la resolución que admite o deniega medios de prueba no es objeto de ningún recurso. Es decir, no era objeto del recurso de reposición. Bueno, dijo en audiencia, y ustedes lo podrán escuchar, voy a entrar a conocerlo, aunque no es el medio para poder impugnar la resolución. Vean ustedes, honorables magistrados, ya el inicio de resolver un recurso de reposición. Es decir, existe claramente una violación al artículo 398 del Código Procesal Penal y obviamente se violenta el artículo 12 constitucional, el derecho de defensa,
Toda vez que ni siquiera el trámite le quería dar a un recurso de reposición. Pero bueno, veamos ahora lo que se puso del conocimiento de la sala para que resolviera y que nunca lo tocó ni lo tomó en consideración en su sentencia. En primer término, cuando seguimos un debido proceso, el cual la Constitución lo establece como un pilar fundamental en cualquier proceso, sea penal, civil o de cualquier naturaleza, se deben de cumplir con los cánones establecidos en la ley. Y la ley del organismo judicial establece plazos. Eso significa, honorables magistrados, que los plazos se cuentan algunos en horas, otros en días, y como lo establece la ley de amparo, todos los días y todas las horas son hábiles, por dar un ejemplo, a excepción de la vía ordinaria. El señor juez le llevó 4 horas el recibir los medios de prueba, más 4 horas para poder recibir las objeciones, y resolvió en 20 minutos. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera se tomó la molestia de poder emitir un razonamiento lógico para poder decir el por qué estaba rechazando los medios de prueba. ¿Qué dijo la sala impugnada? Nada, no se pronunció nada al respecto. Pero sí nos denegó el ofrecimiento de 2 peritos, uno en grafología y un auditor público, contador público y auditor, especialista en la materia, colegiado activo, y obviamente sus respectivos dictámenes. Y el razonamiento del juez de instancia es de que los rechazaba porque nosotros no se los habíamos ofrecido al Ministerio Público y el Ministerio Público no se lo había ofrecido al juez en su momento procesal oportuno. Yo pregunto, honorables magistrados, ¿y cuál es entonces ese momento procesal oportuno? ¿Existe alguna norma legal que a mí me obligue a ofrecérselos al Ministerio Público y que obligue al Ministerio Público a ofrecérselos al juez? No existe. Ese fue un invento del juez. Ahora bien, ¿qué dijo la sala impugnada? Que el juez, con fundamento en los artículos 183, la admisibilidad la prueba idónea y la prueba que no es ilícita, y el 343, que es el ofrecimiento de prueba, con base a ello, él había y tenía la capacidad de no admitir dichos medios de prueba. Si nosotros observamos la norma, habla de prueba ilícita, pero estos medios de prueba yo no los obtuve de manera ilegal. Son peritos que hicieron dictámenes que fueron proporcionados a la defensa y fueron ofrecidos en el momento procesal oportuno. Eso se denomina derecho de defensa. Si no dejan que el sindicado se pueda defender, pues entonces prácticamente va al matadero y va a ser condenado. Contrario sensu, nosotros nos opusimos a los informes de auditoría practicados por la Superintendencia de Administración Tributaria, porque la Corte de Constitucionalidad ha emitido varias sentencias en las cuales se señala que cuando la Superintendencia de Administración Tributaria es sujeto procesal, obviamente no puede ser juez y parte dentro de un proceso. Eso es ilegal. Eso, según la ley del organismo judicial, ellos tienen impedimento como peritos, los mismos impedimentos de los jueces. Mas, sin embargo, el juez señaló que sí se les iba a aceptar los informes y a ellos propuestos como testigos. Y entonces, ¿qué razón tiene un informe de auditoría que no va a ser ratificado en juicio por la persona que lo redactó? ¿Saben cuál es
la razón por el cual o por la cual no se ofrecieron como peritos a las personas que elaboraron dichos informes, porque son peritos contadores. Y la Corte de Constitucionalidad en sendas sentencias ha establecido que, tal y como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, cuando una persona emite un dictamen, debe de ser especialista en la materia, colegiado activo. Y si a eso nos vamos a lo que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, todavía es más grosera en sus aspectos a considerar, porque dice que debe de tener por lo menos 3 años de experiencia, obviamente, como colegiado activo. Y esto lo hacen peritos contadores. No me dejarán ustedes de mentir, honorables magistrados, que la misma sentencia del expresidente de la República, Alfonso Portillo, el Tribunal 11º de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dejó sentado el hecho mismo de que por haber participado un perito contador dentro de la auditoría practicada al Ministerio de la Defensa, ese medio de prueba estaba viciado. Lo mismo sucede acá. Ahora bien, ¿cuál fue la estrategia tanto del Ministerio Público como de la Superintendencia de Administración Tributaria? Vean, ellos muy hábilmente y lo decimos nosotros y establecimos los incisos, y ahí está dentro del amparo y dentro de la apelación del amparo, en donde ellos en varias oportunidades ofrecen los informes, pero que los meten dentro de procedimientos administrativos subrepticiamente para que nosotros no los pilláramos en ello y que fueran aceptados como medios de prueba. Y en efecto, cuando al juez se le hace la observación, él dice que él desconoce totalmente esos medios de prueba. Y entonces, honorables magistrados, y no es el contralor de la investigación, no es el que controla al órgano que practica la investigación. Entonces, ¿qué controla el señor juez de Chiquimula? Esto, si no hay control sobre el ente que ejerce la acción penal, entonces estamos en un estado fallido. ¿Cómo se va a respetar entonces los derechos de las personas? Y la tutela judicial efectiva entonces de los particulares, ¿en dónde quedó? Pues no se ve, perdón, pero no se ve. Entonces, como ustedes pueden apreciar, honorables magistrados, 6 temas a tratar, 1 únicamente resuelto por el Ministerio Público, y lo más triste, ¿saben qué es? Que si ustedes leen la sentencia, la parte considerativa, y leen el memorial que presentó el Ministerio Público en su alegato de las últimas 48 horas, es textual lo que escribió la sala en su sentencia. Es decir, solo dijeron que no era acto definitivo, no había agravio, que estos son cuestiones procedimentales, que no se violan derechos constitucionales, y yo no sé entonces si el derecho de defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la certeza jurídica que debe tener particular, ¿en dónde quedaron? No sé dónde quedaron realmente, pero sí creo yo que le molesta a cualquier litigante que una sala ni siquiera hubiese cambiado las palabras que dijo el Ministerio Público en su memorial. En ese orden de ideas, honorables magistrados, esta sentencia es total y absolutamente ilegal, viola absolutamente todos los derechos constitucionales de mi defendido, y deberá en una buena lid enderezársele la plana a esta sala, y que emita sentencias realmente en donde se aprecie de que entraron a conocer, que evaluaron, que analizaron, que vieron la doctrina, que vieron la ley y aplicaron la misma al caso concreto. Pero si no lo hacen así, yo creo que estamos en un estado de indefensión. En ese orden de ideas, honorables magistrados, esta representación, con todo el respeto que ustedes se merecen, solicita que se declare con lugar el presente recurso de apelación y se emitan las demás consideraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. A continuación,
Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la abogada Dora María Rodríguez Cac, quien actúa con su propio auxilio y queda en uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados presentes, señora amparista y público. En nombre de mi representada, vengo a evacuar la vista que fuera conferida para el presente día, relacionado con el amparo 5-2016, en el cual se señala como acto agraviado la resolución emitida con fecha 19 de febrero del presente año, en la cual fue declarado sin lugar el recurso de reposición. No está de más indicar que dentro de dicha audiencia se estaba celebrando la audiencia para el ofrecimiento de pruebas dentro del caso penal que se lleva en contra del señor amparista Marcos Luis Lemus Ruano por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación. Derivado que mi representada nombró auditores en su oportunidad para verificar el debido cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En ese proceso, ellos establecieron hallazgos de hechos contrarios a la ley, por lo tanto, ellos al emitir su informe plasmaron que era procedente denunciarlo al juez competente conforme al artículo 70 y 90 del Código Tributario. De esa cuenta inició la causa correspondiente en el juzgado de primera instancia penal de Chiquimula. En esa oportunidad, a la Superintendencia de Administración Tributaria le fueron aceptados los medios de prueba, asimismo al Ministerio Público y al hoy amparista que se encuentra presente, no así los que propuso, como ya lo indicó el abogado, que fueron los peritajes que propusieron debido a que conforme a la ley orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses corresponde a ser peritos de esa entidad, los que deben ser aceptados. También ellos invocaron que los informes estaban elaborados personal que no es académico profesional. Sin embargo, conforme al artículo 29 de la Ley Orgánica de la SAT, a todo empleado funcionario de la Superintendencia de Administración Tributaria se le delega la representación del señor superintendente para elaborar. De esa cuenta se tienen las facultades para realizar las mismas. Ese informe en el cual los auditores hicieron plasmar los hallazgos sustentaron la denuncia penal. El informe respectivo se encuentra del expediente administrativo que originó la verificación de las obligaciones del señor Marcos Luis Lemus Ruano. Por lo tanto, en nombre de mi representada, vengo en este día a indicar que se señala un supuesto agravio que no existe, toda vez que el señor juez de primera instancia, al emitir la resolución, basó sus argumentos de conformidad con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, ya que él no hizo ninguna resolución arbitraria y de forma antojadiza. En ningún momento al señor amparista se le ha vedado su derecho de defensa. La resolución que fue emitida fue debidamente fundamentada, por lo tanto hay legalidad, se respetó el debido proceso. De esa cuenta quiero hacer un recordatorio que la acción de amparo es para proteger a todas las personas que se vean vulneradas en sus derechos. En este caso, lo que se pretende es llegar a una revisión. De esa cuenta quiero externar que el amparo no es una instancia revisora, ya que se han agotado los recursos ordinarios en la vía administrativa y en la vía judicial. Por lo tanto, en nombre de mi representada solicito a los honorables magistrados que el recurso de apelación instada en contra de la sentencia de fecha 18 de abril del presente año emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones del Departamento de Chiquimula sea confirmada y se declare sin lugar el amparo respectivo. Gracias. Se concluye la presente audiencia.